Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida nuevamente a Camino a la Victoria. Una de las categorías de los libros más vendidos en la actualidad tiene que ver con experiencias de personas que afirman haber muerto, ido al cielo y regresado. ¿Son estas historias confiables para entender nuestro hogar eterno? Si no lo fueran, ¿qué podemos decir de quienes aseguran haber vivido esas asombrosas experiencias? ¿Están siendo deshonestos, engañados o simplemente están confundidos? En la edición de hoy de Camino a la Victoria, exploraremos lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema crucial. ¿Ya han visitado al cielo algunas personas? Si tu esposo, esposa, hijos o algún familiar o amigo está cerca, invítalos para que también participen de este fascinante estudio. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo, podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Ya han visitado el cielo algunas personas? Dios me está llamando. Esas fueron algunas de las últimas palabras pronunciadas por el gran evangelista Dwight L. Moody el 22 de diciembre de 1899, cuando murió en su casa en East Northfield, Massachusetts. Ahora, el hecho de que D. L. Moody muriera no es realmente nada inusual. Todos morimos, ¿no es así? Pero lo interesante de la experiencia de Moody es lo que sucedió inmediatamente antes de su muerte. De acuerdo a un artículo en el New York Times, Moody dijo justo antes de morir, y lo cito: «Veo que la tierra se aleja, el cielo se abre, Dios me está llamando». Tuvo Dwight L. Moody lo que hoy realmente llamamos una experiencia cercana a la muerte. Bueno, su sobrino nieto, Raymond Moody, ciertamente lo cree así. Raymond Moody es el padre de la moda popular denominada experiencia cercana a la muerte. Escribió un libro superventas que realmente ha sido la base de las populares experiencias cercanas a la muerte. Se llamaba Life After Life. Fue publicado en 1975. Y en este libro superventas, Raymond Moody describe a innumerables personas que han tenido una experiencia extracorporal cuando estaban cercanos a la muerte o dijeron que realmente habían muerto, en la cual visitaron el otro lado y pudieron regresar para relatar lo que habían visto. Por supuesto, las experiencias que escuchamos hoy difieren de la experiencia de D. L. Moody en dos maneras significativas. En primer lugar, D. L. Moody realmente murió. No es que posiblemente haya muerto, realmente murió. Y en segundo lugar, nunca regresó para compartir lo que vio del otro lado. Y, por supuesto, eso plantea la pregunta hoy. ¿Algunas personas que están vivas actualmente ya han visitado el cielo? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Cómo haces para entender todos estos libros y experiencias de personas que dicen, morimos, fuimos al otro lado, vimos lo que Dios ha preparado para nosotros y hemos vuelto para hablar acerca de esto? Bueno, de eso vamos a hablar hoy.
Algunas personas ya han experimentado el cielo. Ahora, en primer lugar, necesitamos comenzar definiendo lo que entendemos por una experiencia cercana a la muerte. La Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte define una experiencia de esta manera. Y citando, la experiencia como un evento psicológico profundo que puede ocurrir a una persona próxima a la muerte, o si no, cerca de la muerte, en una situación de crisis física o emocional. Y esta incluye elementos trascendentales y místicos. Algunos componentes comunes de las experiencias cercanas a la muerte que muchas personas afirman haber tenido hoy en día son la sensación de flotar hacia arriba y ver la escena alrededor del propio cuerpo muerto, viajar a través de un túnel o un espacio oscuro hacia una luz, tiempo pasado en un hermoso reino de otro mundo, encontrarse con Dios, Jesús o ángeles, encontrarse con seres queridos, parientes y amigos, la historia de la vida pasando en revisión como si estuviera viendo una película, la sensación de una paz y amor abrumadores, aunque algunos han reportado experimentar escenas aterradoras de demonios y angustia, acercándose a una barrera de algún tipo. Muchas personas afirman haber tenido estas experiencias, pero si es que son válidas o no, nadie puede negar su popularidad. La gente compra estos libros por millones. ¿Por qué son tan populares estos libros? ¿Por qué fascinan tanto a las personas que afirman haber tenido una experiencia cercana a la muerte? Creo que hay dos razones para la popularidad de este movimiento. En primer lugar, nuestra curiosidad natural sobre lo desconocido. Hay una cortina oscura que se dibuja entre esta vida y la próxima vida. Es un misterio para nosotros, de muchas maneras, lo que nos espera del otro lado. Y es natural que queramos saber qué sucede después de nuestros breves años aquí en la tierra. ¿Qué nos espera del otro lado? Creo que una razón para la popularidad de estos libros es el hecho de que todos tenemos una curiosidad natural por lo desconocido. Pero en segundo lugar, la popularidad se debe en parte a nuestro anhelo por el cielo. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto en cada uno de nosotros eternidad en nuestros corazones. Tenemos el deseo de saber lo que Dios está preparando para nosotros. Sabemos que hay más en la vida de lo que estamos experimentando en este momento. La pregunta es, ¿a dónde acudimos para encontrar respuestas sobre lo que Dios ha preparado para nosotros? Mencioné hace un momento que Alex Malarkey confesó que su experiencia fue fraudulenta. En su carta de disculpa al público, escribió estas palabras: cuando hice exactamente las afirmaciones que hice en mi libro, nunca había leído la Biblia. La gente ha sacado provecho de las mentiras y sigue haciéndolo. Deberían leer la Biblia, que es suficiente. La Biblia es la única fuente de verdad. Quiero que todo el mundo sepa que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente porque la Biblia es verdadera. Y eso significa que cada vez que pensemos en experiencias cercanas a la muerte, ya sean nuestras o de alguien más, necesitamos examinarlas a la luz de lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4, versículo 1 se advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No me importa cuán bien intencionada o cuán piadosa sea una persona, si tienen una experiencia, necesitamos probar su experiencia contra la verdad de la palabra de Dios. Y eso lleva a la pregunta: ¿son bíblicas las experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo es que sabemos que estas experiencias no son simplemente reacciones químicas que el cerebro produce en momentos de estrés que pueden llevar a la sensación de luz? Por otro lado, si una experiencia cercana a la muerte lleva a alguien a la fe en Cristo o les hace realizar grandes y correctos cambios en su vida, ¿quiénes somos nosotros para negar que su experiencia es real? Lo que necesitamos hacer es examinar estas experiencias a la luz de las Escrituras. Y así, hoy, en los pocos momentos que nos quedan, me gustaría compartir con ustedes 7 principios para evaluar las experiencias cercanas a la muerte. Y durante el camino vamos a aprender algo real sobre el cielo también. 7 principios para evaluar las experiencias cercanas a la muerte.
Principio número 1, recordar que cercana a la muerte no es muerte. Cercana a la muerte no es muerte. Las personas casi muertas no son personas muertas. La Biblia es muy clara en este punto. Solo mueres una vez. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya puedo escuchar las objeciones de algunos de ustedes. Puedo escucharlas. ¿Qué pasa con esos casos donde Dios resucitó a personas de entre los muertos? Bueno, tenemos una palabra para describir esos eventos. Milagros. No los llamamos habituales, los llamamos milagros. Y la razón por la que los llamamos milagros es porque son la excepción a la regla, no son la regla. Permíteme ilustrarte eso si puedo. Supongamos que tienes algunos amigos que viven en San Antonio y nunca han visitado Dallas antes, pero siempre han querido venir a Dallas. Y entonces te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Al fin vamos a hacer nuestro viaje a Dallas este fin de semana. Nos gustaría verte, pero estaremos ocupados. Queremos ver todos los sitios en Dallas. ¿Puedes darnos algunos consejos? Entonces, les das consejos que deberían hacer mientras están en Dallas. Pasa el fin de semana, los llamas y les preguntas cómo fue su viaje a Dallas. Ellos dicen, oh, fue más allá de lo que podríamos imaginar. Siempre habíamos querido ir a Reunion Tower y comer en ese nuevo restaurante del que tanto habíamos oído. Y así nos subimos a la escalera eléctrica y luego subimos hasta la cima, al 6º piso. Y comimos en ese Pizza Hut que tienen allá arriba, ese restaurante realmente bueno, Pizza Hut en el 6º piso. Y luego dicen, fuimos de allí al Parque Clyde Warren. Y nos sorprendió mucho ver todas esas torres de perforación de petróleo en medio del Parque Clyde Warren. Pero pensamos, bueno, esto es Texas, ¿qué más esperas? Pero dijeron que lo más destacado del viaje fue cuando fuimos a Thanksgiving Square y pudimos ver lo que siempre habíamos querido ver. Ahí estaba Big Tex, justo en el medio de Thanksgiving Square. Era una vista grandiosa, justo en el centro de la ciudad. Estás pensando en torres de perforación, pizzerías, Big Tex. ¿Estás seguro de que viniste a Dallas? Tu amigo dice, bueno, no realmente. Llegamos hasta Waxahachie, pero luego nuestro auto se descompuso. Nunca realmente llegamos a Dallas, solo llegamos allí, por poco llegamos allí. Tuvimos una SD, una experiencia cercana a Dallas. ¿Puedes confiar en la información que alguien te daría sobre una experiencia cercana a Dallas? No. Las únicas personas que pueden decirte lo que realmente hay en Dallas son aquellas que han estado en Dallas o han leído un libro confiable al respecto. Y lo mismo es cierto con el cielo. Las únicas personas que pueden decirte con precisión qué hay en el cielo son aquellas que han estado en el cielo y tienes que estar muerto para llegar al cielo. La única otra manera en que sabes sobre el cielo es por lo que Dios ha registrado en su libro. Recuerda, cercana a la muerte no es muerte. Segundo principio, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La presuposición detrás de libros como Heaven is for Real o The Heaven and Back y muchos de estos otros libros escritos por cristianos, la presuposición básica es que la Biblia es buena, pero no es suficiente. Hay más información que Dios quiere que tengamos sobre el cielo y me ha dado esa información para compartirla contigo por solo $22.95. Esa es la presuposición básica detrás de todas estas historias. Pero escuchen lo que dijo el apóstol Pablo sobre la suficiencia de la palabra de Dios. Vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios no se olvida de tus seres queridos que han muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego enseña el orden de lo que sucederá en el rapto cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. Pablo dijo, aquí está todo lo que necesitas saber sobre el futuro que Dios tiene para ti y tus seres queridos. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos ninguna supuesta revelación extrabíblica. Número 3, y esto es clave.
Añadir o quitar algo de la Biblia es algo condenado por Dios. Agregar o quitar algo de la Biblia es algo condenado por Dios. Sabes, la mejor explicación de cómo será el cielo y cómo es que será nuestro futuro se encuentra en el libro del Apocalipsis. Noten las palabras finales de este libro en los versículos 18 y 19 de Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquiera que diga, Dios me ha dado una revelación sobre cómo es el cielo, está pisando terreno peligroso al añadir lo que Dios ha revelado en su libro. Número 4. Cuestionar la identidad de cualquier ser de luz. Cuestionar la identidad de cualquier ser de luz. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte afirman que han conocido a Dios o a ángeles o alguna deidad indefinida. En muchos casos afirman haber visto a Jesucristo. Pero los mensajes que supuestamente Jesús les dio son completamente contradictorios a las Escrituras. Cuando la gente dice que vio una luz brillante y un ser divino diciéndoles que todos van al cielo, no importa si eres musulmán, hindú o ateo, doy la bienvenida a todos al cielo. Cuando alguien dice que vio una luz brillante diciéndole eso, les creo. Les creo al 100%, pero la luz brillante que vieron no era Dios. Segunda de Corintios 11:14 dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es un engañador. Está engañando a la gente sobre lo que les espera al otro lado. Y eso lleva a un quinto principio. Cuando hables de experiencias cercanas a la muerte, ten cuidado con el ocultismo. Es asombroso cuando lees estos relatos de experiencias cercanas a la muerte, lo similares que son a las experiencias que la gente tiene con el ocultismo. Por ejemplo, tanto el ocultismo como las experiencias cercanas a la muerte comparten en común las experiencias fuera del cuerpo y los contactos con aquellos del otro lado. Y en ambos casos, tanto en el ocultismo como en las experiencias cercanas a la muerte, personas que tienen estas experiencias afirman tener poderes psíquicos. ¿Sabías que muchas personas, después de una experiencia cercana a la muerte, creen que tienen poderes psíquicos? Diane Corcoran es la presidenta de la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte. En un artículo con la revista Atlantic, ella hizo esta observación sobre la conexión entre los poderes psíquicos y las experiencias cercanas a la muerte. Mucha gente, dijo ella, no se da cuenta por años de que han tenido una experiencia cercana a la muerte y solo lo descubren después de notar los efectos. Efectos que pueden incluir influencia en equipos eléctricos. Ella dice que en una conferencia de personas con experiencias cercanas a la muerte, el sistema informático del hotel se cayó. La explicación de Corcoran fue, pones a 400 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en un hotel juntas, algo va a pasar. Ahora, ya sea que creas o no que este grupo de personas tenían el poder de hacer colapsar un sistema informático, si es que tenían ese poder no venía del reino de la luz, venía del reino de la oscuridad. Cualquier afirmación de poderes psíquicos o habilidades inusuales como la clarividencia y la telepatía, esas están asociadas con el mismo Satanás. Una sexta consideración es que la muerte y la resurrección de Jesús son centrales en toda revelación de Dios. Cualquiera que afirme tener una revelación de Dios, si es verdad, la muerte y resurrección de Jesús serán centrales en su revelación. Pasen a Hechos capítulo 9 por un momento. ¿Sabían que algunas personas hoy en día piensan que el apóstol Pablo tuvo una experiencia cercana a la muerte en camino a Damasco? Gran luz, ya sabes, cambio de vida, eso es una experiencia cercana a la muerte. 4 razones por las que esto no fue una experiencia cercana a la muerte. En primera, Pablo estaba muy vivo y no estaba cerca de la muerte cuando esto le sucedió.
Y en segundo lugar, esta luz que Pablo vio no era solo una luz metafísica, era una luz real que literalmente lo dejó ciego durante días. En tercer lugar, cuando contó este relato al rey Agripa, nunca dio ninguna descripción que remotamente se pareciera a una experiencia cercana a la muerte. Y finalmente, y lo más importante, el Jesús que Pablo encontró es el Jesús que le dijo: tu misión, si decides aceptarla, es ir por todo el mundo y predicar que la salvación está disponible solo a través de la fe en mí. Le dio a Pablo la misión de exclusivamente predicar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. No un mensaje general de positivismo que dice que Dios ama a todos y que todos irán al cielo. Era un mensaje muy específico de que solo hay salvación a través de Jesucristo. Y eso nos lleva a una séptima e importante consideración sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y esa es que la Biblia no registra ninguna experiencia cercana a la muerte. Ni una sola vez, ningún registro en absoluto de experiencias cercanas a la muerte. Como mencioné, hay relatos en la Biblia de Dios resucitando a personas de entre los muertos. Pero ninguna de estas personas que fueron resucitadas contó lo que vieron al otro lado de la tumba. Veamos un par de estos casos por un momento. Tomemos el caso de Lázaro. Lázaro murió. Estuvo muerto durante 4 días hasta que Jesús vino, se paró frente al sepulcro y dijo: levántate, Lázaro, levántate de entre los muertos. Y como sabes, Lázaro salió tambaleándose de ese sepulcro y lo desataron y estaba feliz y la gente no podía creer lo que veía. Pero ni una sola vez, Lázaro predicó a la multitud reunida ni le contó a sus hermanas lo que vio al otro lado de la muerte. No encuentras ningún registro de eso. Mira el ejemplo de Jesús. ¿Tuvo Jesús una experiencia cercana a la muerte? Estaba en la cruz. Pero en todas sus palabras en la cruz no dio ninguna indicación de que estaba bajando por un túnel y viendo una luz. No hubo ninguna experiencia de otro mundo en absoluto. Después de morir, fue enterrado en la tumba. El domingo por la mañana resucitó de entre los muertos. Estaba en su nuevo cuerpo de resurrección. Pasó 40 días en la tierra, predicando, ministrando a la gente, ni una sola vez. En esas apariciones post-resurrección, Jesús dijo algo sobre lo que vio al otro lado. La única otra consideración, y creo que quizás la más interesante, es el apóstol Pablo mismo. ¿Tuvo el apóstol una experiencia cercana a la muerte en la que fue llevado al cielo? Bueno, escuchen las palabras de 2 de Corintios 12, versículo 2. Pablo dijo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Continúa diciendo en ese capítulo: Dios me dijo que no dijera una palabra sobre lo que vi. Ahora piensa en eso. Aquí está Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, el mayor teólogo que el mundo haya conocido, y Dios le dice: no escribas ni una palabra de esto. Quiero decir, si Dios quisiera que tuviéramos una descripción completa de cómo es el cielo, ¿no crees que habría confiado esa revelación al apóstol Pablo, el mayor teólogo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, en lugar de a un niño de 4 años? Quiero decir, ¿no crees que eso es lo que Dios habría hecho si quisiera que lo supiéramos? Dios dijo: no escribas nada de esto. ¿Por qué dijo eso Dios? ¿Por qué Dios ha restringido la información que tenemos sobre el cielo? Creo que puede haber 2 razones. Creo que, en primer lugar, Dios sabe que el cielo está tan lejos de nuestra imaginación. Lo que Dios tiene reservado para nosotros es tan glorioso que las palabras humanas solo pueden disminuir la gloria del cielo. No hay vocabulario humano para describir lo que Dios está preparando para ti y para mí. Y creo que la segunda razón por la que Dios no quiere que realmente sepamos lo que nos espera en el cielo es porque sabe que si supiéramos lo que nos espera, no podríamos esperar para irnos de aquí. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Bueno, muy simple. No hay relatos bíblicos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Estoy diciendo que Dios nunca podría permitir que alguien tenga una experiencia como esta? Mira, no quiero encasillar a Dios. Dios puede hacer lo que quiera hacer,
Pero al observar las Escrituras, el peso de la evidencia está en contra de estas experiencias cercanas a la muerte. Todo lo que necesitamos saber sobre nuestro hogar eterno se encuentra en este libro. La Biblia es suficiente y en los próximos días vamos a descubrir algunas verdades conmovedoras y sorprendentes sobre ese lugar que Dios está preparando para ti en este momento. Es ese lugar llamado cielo. Nunca nos cansamos de escuchar cómo Dios está usando Camino a la Victoria para llevar a hombres y mujeres a la salvación en Jesucristo. Queremos conocerte mejor y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Nos encantaría recibir tus peticiones, preguntas y testimonios sobre cómo este programa ha sido de bendición para ti. En los próximos episodios dedicaremos un tiempo especial para tener algunos de estos mensajes y celebrar juntos lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad hispanohablante. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Si tienes preguntas sobre tu hogar eterno, o si tú o alguien cercano necesita la certeza de que Dios está preparando un lugar para ellos, te invito a no perderte el próximo mensaje de esta serie. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿van los cristianos inmediatamente al cielo cuando mueren? Quédate con nosotros para un adelanto de nuestro próximo episodio. No importa si eres bueno, malo, justo, injusto, creyente o no creyente, hay un final para todos, que es la muerte. Todos vamos a morir. Hay un final, pero hay dos destinos diferentes: cielo o infierno. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿al morir, los cristianos van al cielo de inmediato? Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.